Federico Steinberg, investigador principal del Real Instituto Elcano, ha elaborado un documento de trabajo que lleva por título Mucho ruido y pocas nueces, necesidad y límites de la gobernanza económica global. Hola Federico. Hola. ¿Por qué es necesaria esta gobernanza económica global? Bueno, lo que mostramos en el trabajo es que el mundo se ha vuelto cada vez más interdependiente en lo económico y más multipolar en lo geopolítico. Y esta combinación obliga a la comunidad internacional a abordar algunos de los retos económicos principales, desde la estabilidad financiera global, la estabilidad macroeconómica para evitar las guerras de divisas y temas mucho más complejos como la lucha contra el cambio climático o la gobernanza energética internacional, y ahí también incluso podríamos incluir la gestión de enfermedades infecciosas, como ahora tenemos el caso del ébola, que requieren una acción concertada y coordinada a nivel internacional. Federico, ¿considerarías que antes era más sencillo y en la actualidad es más difícil que haya una mayor gobernanza económica a nivel global? Sin duda. Básicamente lo que sabemos desde la teoría de la estabilidad hegemónica en relaciones internacionales hasta trabajos más recientes sobre la manera de coordinar acciones entre distintos estados, es que cuando existe un líder claro y una manera común de entender las dificultades económicas por parte de los distintos países, es más fácil que emerja esta cooperación internacional. Ese fue el caso, por ejemplo, en la hegemonía británica de finales del 19 o de la post-Segunda Guerra Mundial, con una clara hegemonía estadounidense combinada con una manera similar de ver los mercados y el mundo por parte de los países europeos y de Japón. Hoy día esto ha cambiado y tenemos una situación en la cual hay otros modelos económicos incipientes o otras formas de ver el capitalismo en los países emergentes y además un poder mayor de otras economías. China ya es la principal economía del mundo por tamaño y esto hace mucho más complicado ponernos de acuerdo sobre principios generales. Y al mismo tiempo nos encontramos con un Estados Unidos en retirada desde el punto de vista de su vocación internacionalista y sus ganas de liderar los proyectos internacionales, y por lo tanto esto dificulta que haya alguien que tome el mando, y tenemos un vacío de liderazgo que hace mucho más difícil tener resultados claros. Lógicamente, cuando hablamos de gobernanza no podemos dejar al margen el G20, ¿no? ¿Cuáles han sido las medidas que se han llevado a cabo en los últimos años y qué impacto han tenido? Efectivamente, el G20 emerge como el epicentro de la gobernanza económica global después de la crisis financiera de 2008. De hecho, las cumbres de Washington en 2008, en noviembre, y de Londres en abril del 2009 son muy importantes en la medida en la que lanzan el mensaje de aquí estamos el grupo de economías principales, y ya no es el G8, sino que incluye a los emergentes, y estamos decididos a frenar el colapso del sistema financiero internacional. Este es el mensaje del G20 en 2008, que es muy importante. Y luego hay discusión sobre en qué medida el G20 forma o da el liderazgo necesario, o son realmente acciones tanto de Estados Unidos como acciones coordinadas de una manera mucho más suave, como el estímulo fiscal que se hace en 2009. En todo caso, tenemos un G20 que es claramente mejor que lo que teníamos antes, que es el G8, o que las organizaciones internacionales tipo FMI o Banco Mundial, que están algo obsoletas y que los emergentes ya no reconocen como demasiado útiles para ellos, resultado de lo cual, por ejemplo, han formado un banco de desarrollo nuevo, el Banco de los BRICS. El G20 tuvo grandes avances en ese momento, 2008-2009, con su mensaje político de frenar la crisis financiera, con una serie de directrices generales para la reforma financiera, que después cada país, especialmente Estados Unidos y los países europeos, adaptaron a su legislación nacional, con un paquete de estímulo fiscal importante en 2009 para sustituir la caída de la demanda privada por gasto público, y por un mensaje de no caigamos de nuevo en el proteccionismo como en los años 30. Lo que ha pasado es que después de 2009, ante la falta de sensación de colapso generalizado en la economía mundial que tuvimos en 2008, se ha ido desinflando el G20. Entonces, las presidencias que han venido después, tanto la francesa como la mexicana, como la rusa, como la australiana ahora, no han dado demasiados resultados, y además las cumbres muchas veces han venido a estar contaminadas por eventos de coyuntura, como pudo ser la crisis política de Libia, la propia crisis del euro en 2011, etc. Y precisamente, y en relación a la última de las presidencias, que es la australiana, ¿qué podemos esperar de la reunión de Brisbane?
Pues como estaba comentando, no demasiado. Es decir, lo importante del G20 es que sea una mesa donde los principales actores se sienten a hablar y se puedan sentar a hablar en momentos claros donde hay un problema que resolver que requiere de una acción coordinada. En este momento la economía mundial tiene importantes retos, se habla de un estancamiento en las tasas de crecimiento que es importante, tenemos una sensación de riesgos geopolíticos vinculados a las tensiones entre Rusia y la Unión Europea, a la situación en Oriente Medio, pero ahora mismo no hay nada muy concreto desde el punto de vista económico que requiera una coordinación por parte de los tesoros, los bancos centrales, etc. Por lo tanto, si acaso podría haber algún avance en una reforma del Fondo Monetario Internacional que está atascada desde el año 2010 porque el Congreso americano la tiene bloqueada, aunque con los republicanos ahora controlando el Senado no es fácil aventurar que esto pueda desbloquearse. Y por otro lado, continuaremos teniendo declaraciones de intenciones con difícil seguimiento práctico sobre la necesidad de reflotar el crecimiento y tal vez entre en la agenda con algo de fuerza el tema de la desigualdad, no tratada como desigualdad como tal, sino como necesidad de unas reformas fiscales que eviten las divergencias entre los distintos países de una manera tan extrema. Pero en términos prácticos, lamentablemente, es muy posible que no haya grandes noticias de esta cumbre. Estupendo, Federico, pues muchas gracias. Gracias a ti.